Hoy vamos a hacer un clavado a fondo en un texto que a primera vista parece muy simple, pero que esconde una profundidad increíble. Sí, Es un ensayo corto, se llama El Tao en la vida cotidiana, y su propuesta es casi un reto, ¿eh? totalmente. Quiere enseñarnos a ver lo invisible, todo eso que le da forma a nuestro mundo, pero que no notamos. Y nos vamos a enfocar justo en eso, en cómo estos principios del Tao, según el texto, no son algo, no sé, etéreo o lejano. Para nada. Están en una vasija, en el viento, incluso en cómo sentimos el amor. Y esa es justo nuestra misión hoy, ¿no? Descifrar esa idea central. Exacto. El ensayo nos da como unos lentes nuevos para ver la realidad. Me gusta esa analogía. Es que sostiene que para entender cómo funciona algo, de verdad, tenemos que ponerle atención a lo que no se ve. A veces incluso más que a lo evidente. Mucho más. Y para guiarnos en eso, propone 4 conceptos. Son como los pilares de todo su argumento. Oye, pero antes de meternos en esos pilares, me encantó la imagen con la que abre el texto. Ah, la del niño. Sí, la del niño jugando en el suelo. Es que es una manera genial de empezar. De acuerdo. Describe que tiene sus juguetes, el espacio para moverse, el silencio a su alrededor y el tiempo para imaginar. Y la frase que usa es tremenda. Sin darse cuenta, ya estaba usando el Tao. Es que te dice de entrada, esto no es algo que vas a aprender, es algo que vas a recordar. Algo que ya sabíamos de forma intuitiva. Exacto, y para ayudarnos a recordar, introduce esos 4 conceptos clave. Es fundamental tenerlos claros desde ya. A ver, El primero lo llama el todo. Es lo obvio, ¿no? Lo material, lo que podemos tocar, lo que podemos medir, el barro de una vasija, por ejemplo. ¿ok? El todo. Lo tangible. Luego viene el hueco. Y para mí, es el que lo cambia todo. Es el concepto central. No es la materia, sino el espacio vacío que permite que esa materia sirva para algo. El espacio dentro de la vasija. Lo que le permite contener agua. Justo. El tercer concepto es la nada. Y aquí el ensayo es muy sutil. Hace una distinción muy importante. Que no es lo mismo que el hueco. No es lo mismo. La nada es lo que es esencial, pero no se nota. Lo describe como lo que acompaña sin ser visto. A ver, como el aire que llena el hueco de esa vasija. O el silencio que permite que un sonido se escuche. Es un componente invisible que siempre está ahí. Entendido. ¿Y el último? El tiempo. La dimensión que permite el cambio, el movimiento, el ciclo de las cosas. Que la vasija se llene, se use, se vacíe. Toda esa coreografía que ocurre gracias al tiempo. Así que nuestro análisis va a seguir esa misma ruta del ensayo. Sí, aplicaremos estas 4 ideas a 3 niveles de realidad. Empezamos con las cosas materiales Luego pasamos a fenómenos de la naturaleza. y terminamos en el terreno más abstracto de las emociones. Y lo fascinante es ver cómo esa estructura de 4 partes se mantiene siempre. Es coherente en todos los niveles. Conéctame una vasija con el amor. Es increíble. Demuestra un patrón. Una visión muy elegante del mundo, la verdad. De acuerdo, pues entremos en materia. El primer nivel, las cosas físicas. Venga. El ensayo arranca con el ejemplo perfecto. La vasija de barro. Es de manual. Sí, es el más claro. El todo es el barro cocido, la forma física, lo que podemos agarrar. Y el hueco, por supuesto. Es ese espacio interior. Y aquí viene el primer, como golpe de efecto del texto, ¿no? Sí, te dice. Sin ese vacío, la vasija es solo un bloque de arcilla. Un adorno, un pisapapeles, lo que quieras. Pero no una vasija. Pierde su función principal. Su propósito, su utilidad. Reside en lo que no es. Y la nada en este caso sería el aire que ocupa ese hueco cuando está vacía. Algo que damos por sentado, pero que está ahí. Es parte del sistema. Y el tiempo, pues el ciclo de su uso. Llenarla, usarla, vaciarla. La frase que lo resume es demoledora por lo simple que es. Una vasija sin hueco no sirve. No todo lo valioso se puede ver. Esa frase es el corazón de este primer nivel. Nos obliga a cuestionar qué significa valor. Claro, porque siempre valoramos lo tangible, lo que podemos acumular. Pero aquí nos dice que no, que la función, la esencia de un objeto, muchas veces está en su parte inmaterial. Y a partir de ahí, nos muestra que este principio es la norma, no la excepción. Y el siguiente ejemplo es
La rueda. La rueda, exacto. Entiendo. El todo es la madera, el metal. Pero si fuera un disco sólido, No serviría de mucho. Sería pesadísima, ineficiente. Su magia está en otra parte. en lo que no es material, Precisamente. Su utilidad está en el hueco del centro, que permite conectarla a un eje. Y en la nada, que es el espacio entre los radios. esos vacíos le dan ligereza y le permiten girar. Le permiten girar libremente. Y el tiempo en este caso es el movimiento, el avance. La reflexión que deja aquí el texto es brillante. ¿Cuál es? Dice, moverse no es empujar fuerte, es tener espacio para girar. ¡Wow! ¡Qué buena! Es que te cambia la perspectiva. El progreso no es fuerza bruta, es fluidez, tener espacio para maniobrar. Y el texto sigue con eso, ¿no? Con ejemplos cotidianos. Sí, te muestra el patrón por todas partes. Una piscina vale por el hueco para el agua, una silla por el espacio donde nos sentamos, una puerta. Por el hueco en la pared que nos deja pasar. Es que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Es un patrón constante. Y justo cuando crees que ya entendiste el concepto, con objetos, el ensayo da un salto muy, muy audaz. Uf, sí. Aplica el mismo marco a una persona, vista como una entidad física. Sí, ahí es donde a mí me surgieron las primeras dudas. Es normal. O sea, entiendo el hueco en una vasija, pero en una persona, ¿es algo literal como los pulmones o es más bien una metáfora? Es una pregunta excelente, y el texto lo aborda de una forma muy poética. A ver, Define el hueco como la respiración y el silencio interior. Es ese espacio mental y emocional que necesitamos para procesar, para sentir, para no estar saturados, ¿sabes? vale, ya lo veo. Nos sentimos incómodos. Exacto. Y el tiempo es nuestro ciclo vital. Crecer, aprender, envejecer. De acuerdo. Visto así, tiene mucho más sentido. No es un vacío físico, sino un espacio funcional interno. Justo. Y la conclusión que saca de esto es muy potente. Dice, una persona sin espacio interior se siente apretada por dentro. Es que de repente conceptos como el estrés o la ansiedad se pueden leer como una falta de hueco Como si el ruido y las presiones de fuera hubieran llenado todo nuestro espacio interior. y ya no hay dónde moverse por dentro. Exacto. El ensayo nos lleva de la mano desde lo más simple, la vasija, hasta nosotros mismos, y nos muestra que la lógica del vacío funcional se mantiene siempre. Ok, este primer análisis ya es revelador, pero el texto sugiere que si miramos más allá de las cosas que creamos, hacia la naturaleza, veremos el mismo patrón. Así es. Es el segundo nivel. Las cosas de la naturaleza. Y aquí los conceptos se vuelven como más fluidos, ¿no? Sí, menos definidos, pero el patrón persiste. Empecemos con el fuego. El fuego. El todo es la llama, lo que vemos. El hueco es el espacio que ocupa, la chimenea, el claro en el bosque. Y la nada. ¿Qué sería la nada para el fuego? El oxígeno, claro. El oxígeno. Ese componente invisible y omnipresente que lo alimenta. Sin esa nada, el fuego simplemente no existe. Y el tiempo es su ciclo. Encenderse, dar calor, consumir y extinguirse. Lo mismo con el agua, ¿no? El líquido es el todo. Pero es el hueco, el cauce del río o la forma del vaso, lo que le da dirección. Y la nada es el espacio que le permite fluir. Y el tiempo su ciclo, minante. ¿A qué te refieres? En la vasija, el barro es muy evidente. Pero con el fuego, la llama visible parece casi lo de menos comparado con el oxígeno invisible que la sostiene. Es una observación muy aguda, y el ensayo va justo en esa dirección. Nos lleva a ejemplos todavía más etéreos. Como el viento. Pensemos en el viento. El todo es solo la sensación en la piel. Ni siquiera lo vemos. Cierto. El hueco es el espacio por el que se mueve. Y la nada es el aire mismo. El tiempo es su movimiento. El ejemplo de la neblina me pareció fascinante, porque es casi todo invisible. Es una manifestación física de lo intangible. Es un ejemplo perfecto. El todo en la neblina es apenas una mancha borrosa, sin forma. El hueco es el paisaje que envuelve. Y la nada es aquello que oculta sin ser una barrera sólida, como un velo. El tiempo es su naturaleza efímera, aparece y desaparece. La conclusión de esta parte es clave para todo el argumento, me parece. Dila. No todo lo real es duro o claro. Lo invisible también existe.
Esa frase es un golpe directo a nuestra definición de realidad, a aceptar que el viento o la neblina son tan reales como una piedra, aunque su esencia sea intangible. Es un ataque a una visión puramente materialista del mundo. Totalmente. Te dice que si solo crees en lo que puedes pesar y medir, te estás perdiendo la mitad de la historia. Y esto nos prepara para el último nivel, el más difícil. El ensayo cierra esta sección con una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta de reflexión. ¿Se ha sentido el viento sin verlo? ¿El calor del sol con los ojos cerrados? Y remata. Tal vez ver bien no es solo mirar. Esa línea se me quedó grabada. Es como si estuviéramos subutilizando nuestros sentidos, ¿sabes? Obsesionados con la vista y hemos olvidado cómo percibir. Y es el puente perfecto. Si aceptamos que hay realidades invisibles en la naturaleza, quizá podamos aceptar que las hay dentro de nosotros. Lo que nos lleva al tercer nivel, las cosas que no se tocan. Las emociones. Aquí es donde la aplicación del modelo se vuelve más desafiante. Sí. Tomar esta estructura tan clara en una vasija y aplicarla a algo tan desordenado como una emoción. ¿Cómo aborda el ensayo un concepto como el amor? Lo hace de una manera que es a la vez simple y muy profunda. A ver, El todo en el amor son sus manifestaciones visibles. Un abrazo, una palabra amable, un acto de cuidado. vale lo que se puede ver y hacer. Eso es directo. Pero el hueco, Ah, aquí está la genialidad. El hueco es dejar que la otra persona sea como es. darle su espacio. Su espacio para crecer, para ser ella misma, sin que intentemos llenarla con nuestras expectativas. ¿Y la nada entonces sería? La ausencia de posesión y control. El no querer mandar. Y el tiempo es el cultivo diario de la relación, la constancia. Me detengo un momento en eso. La idea de que el amor no es llenar un vacío, sino crear y respetar un espacio. Es radical, ¿eh? Es que es lo opuesto a la idea romántica de la fusión, de la otra mitad. Esto lo define más como un acto de libertad. Exactamente. La frase que lo resume es pura sabiduría. Cuando amas, no aprietas, dejas espacio. ¡Qué potente! Y para que quede aún más claro, el ensayo hace una jugada brillante. Lo contrasta con su opuesto, ¿El odio? el odio. ¿Y cómo lo define con este modelo? Lo define por la ausencia de estos elementos. En el odio, el todo es muy evidente. La rabia, la agresión. Sí, Pero el ensayo dice que en el odio casi no hay hueco. No hay espacio para la otra persona, para su perspectiva, para su humanidad. y en cuanto a la nada, Dice que falta silencio. El odio es ruidoso. Está lleno de acusaciones, de pensamientos obsesivos, de juicios. Es un estado de saturación total. esa descripción del odio como algo ruidoso y sin espacio es increíblemente precisa. Sí, ¿verdad? Cualquiera que haya sentido rencor sabe que se siente así, como algo que te ocupa por completo, que no te deja pensar en otra cosa. La conclusión del ensayo es tan simple como demoledora. El odio duele porque no deja espacio. Si conectamos esto con el panorama general, la tesis es que las emociones destructivas son en esencia una falta de espacio. Tanto interior como exterior. Aplastan, comprimen, y lo aplica a otros conceptos, ¿no? Sí, al egoísmo, que lo describe como tener un hueco muy pequeño donde solo cabe uno mismo. Y la injusticia. Aparece cuando olvidamos hacer espacio para las necesidades y derechos de los demás. Es una forma muy visual, casi física, de entender conceptos abstractos y, de nuevo, lo reduce a una frase corta pero potentísima. ¿Cuál? Compartir es abrir un hueco. ¡Buah! Toda la generosidad, la empatía, la justicia, todo es ese acto de crear espacio para algo o alguien más allá de uno mismo. Y con esto el ensayo completa su recorrido. Sí, el viaje está hecho. Nos ha llevado desde una vasija, algo externo, a la naturaleza del amor y el odio, algo profundamente interno. Y en cada paso, la lógica es la misma. Lo visible necesita de lo invisible para funcionar. Para ser real y para tener sentido. El argumento está construido. Exactamente. El viaje ha sido completo. Y ahora llegamos a la gran conclusión, donde el texto une todo y nos da una imagen final. Sí, y es un punto crucial, porque incluye una advertencia. Así. Nos dice, el hueco es muy importante,
pero no vive solo. Claro. Un hueco sin el todo que lo define, sin la nada que lo acompaña y sin el tiempo, es inútil. No se trata de glorificar el vacío, sino de entender el equilibrio, La interdependencia. la interdependencia de los 4 elementos. Y para ilustrarlo, usa la metáfora más bella de todo el ensayo: la vida como una danza. Es una metáfora perfecta. Cierra el círculo de una manera elegantísima. Lo es. En esta danza de la vida, el todo es nuestro cuerpo, la parte material que se mueve. El hueco es el espacio en el escenario que necesitamos para bailar. Sin espacio, no hay movimiento, solo quietud. La nada es el silencio que hay entre las notas de la música. Es el lienzo sobre el que se dibuja el sonido, Y el tiempo es la música misma. la que marca el ritmo y permite que la danza avance y evolucione. Y el texto añade unas líneas que lo dejan clarísimo. Dice, sin suelo no hay baile, sin silencio no hay música, sin tiempo no hay crecimiento. Cada elemento es indispensable. No puedes elegir uno y descartar los otros. ¿No? Y esa es la síntesis final del Tao según este ensayo. No es una cosa, ni un dios, ni un conjunto de reglas. Es una observación. Es simplemente la observación de que cuando estos 4 elementos trabajan juntos en armonía, todo fluye mejor. Es una filosofía increíblemente práctica. No te pide que creas en algo. Solo que observes tu alrededor y compruebes si este patrón se cumple. Y con esa idea tan potente, el ensayo nos deja con una última invitación. Un pensamiento provocador para llevarnos. No es una conclusión cerrada. Para nada. Es una puerta que se deja entreabierta para que cada quien la cruce. ¿Y cuál es esa reflexión final? Dice así. Tal vez hoy, al terminar de escuchar, se pueda mirar algo simple y descubrir lo invisible que lo hace funcionar. ¡Qué maravilla! Es una llamada a la acción muy sutil, una invitación a ponernos estas gafas de los 4 elementos y aplicarlas a nuestra propia realidad, A nuestra propia vasija, a nuestra propia danza. a practicar el arte de ver lo que no se ve.